El tema de esta predicación, a los que anotan, las presiones de la vida. Las presiones de la vida, Dios forjando nuestro carácter. Ese es el tema. Las presiones de la vida, Dios forjando nuestro carácter. Creo que todos los seres humanos, a lo largo de nuestra existencia en esta tierra, vivimos momentos en los cuales las presiones, los problemas, las dificultades son tan grandes que nos afligen y muchas veces nos desconciertan en nuestro vivir. Sin embargo, a los cristianos, Dios nos dejó su palabra, que siempre será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y lo que Dios quiere con la iglesia en este lugar es que el carácter de cada uno de nosotros vaya siendo forjado por nuestro Dios. Que no solamente nos llamemos cristianos porque pertenecemos a una iglesia. Que no solamente nos llamemos cristianos porque somos parte de una membresía, sino que seamos cristianos porque el carácter que tenemos evidencia a un Dios vivo en nuestros corazones. Abraham recorrió 965 kilómetros de Ur hasta Aram. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 27, cuando Dios llama a Abraham, lo llama desde Ur de los Caldeos. Y Abraham recorre 965 kilómetros hasta Aram, un viaje que lo recorrió con sus padres. Con su padre, dice Génesis 1:31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Desde ese lugar de Ur, Dios llamó a Abraham. Y vamos a ver cómo Dios comienza a trabajar con la vida de Abraham. Yo le comentaba hace 15 días, Abraham es circunstancial. Realmente no es la historia de Abraham, es la historia de Dios detrás de un hombre que obedeció el llamado que su Dios le hizo. Y cuando vamos a la historia, lo que realmente Dios quiere que tengamos y pongamos nuestra atención es de que es Dios el que está constantemente trabajando en la vida de Abraham. ¿Se ha preguntado cuánto de la vida de Abraham se escribió en Génesis? ¿Se ha preguntado cuánto de su vida se escribió en Génesis de Abraham? La respuesta es, solamente se escribió los momentos significativos y trascendentales en la vida de él. Porque Abraham vivió más de 120 años. Sin embargo, lo que encontramos registrado en el Génesis son los momentos que marcaron la vida de un hombre con su Dios. Lo que encontramos registrado esta mañana en Génesis son los momentos que marcaron un antes y un después en la vida de un hombre que se llamó Abraham, pero que fue Dios obrando en su vida. A partir de ese momento que Dios llama a Abraham, lo llama de un contexto idólatra, de un contexto en el cual ellos no conocían a Dios. Y dice el versículo 1 de Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Toda travesía espiritual empieza con la voz de Dios. Repito, iglesia, toda travesía que el hombre emprende en esta tierra comienza con la voz de Dios. Dios nos viene hablando a nosotros y desde el momento que Él nos llamó, Él nos viene hablando constantemente a través de su palabra. En el caso de Abraham, cuando él tiene el llamado, comenzó con la voz de Dios. En el versículo 1 dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y la voz de Dios trae consigo un aspecto muy importante: sumisión
y obediencia total. Una vez más, la voz de Dios cuando habla en nuestras vidas tiene que ver con sumisión total y obediencia completa. Y nos llevará a vivir en un nivel que nunca imaginamos vivir y caminar en un lugar que nunca imaginamos caminar. Por eso Pablo escribió en la carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, donde dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe que Dios es un Dios que tiene control de las cosas? Ningún hombre se adelantó antes a Dios. Ni Moisés, ni David, ni Jeremías. Nadie de los personajes de la Biblia se adelantó a los pensamientos de Dios. Siempre Dios fue el que les fue marcando en cada momento de su vida lo que ellos irían haciendo. Encontramos entonces que Dios le da a Abraham un llamado en el versículo 1. Dios nunca da sugerencias. Dios le pide a Abraham algo muy importante y le dice que deje todo donde él estaba y que se vaya a la tierra que él iba a mostrar. Dice el versículo 1: vete de tu tierra y de tu parentela. Lo que estamos viendo es de que Dios comienza a trabajar con la vida de Abraham, y para poder trabajar con su carácter lo tiene que sacar de su comodidad, de su cultura, de sus hábitos. Donde él se sentía cómodo, Dios lo saca de ese lugar y lo lleva a un lugar donde él va a comenzar a forjar su carácter. Y es así como nosotros vamos a ser forjados cuando Dios nos llame y nos saque de nuestra comodidad, donde nos sentimos seguros. Dice el versículo que le pide que deje todo por causa del llamado que él estaba recibiendo en ese momento. Deje un apartado ahí, vamos a ir a Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27. Y vamos a ver las palabras de Jesús, cuando él también refiere un mensaje parecido al que Dios le hace a Abraham, pero él se lo hace a sus discípulos. Dice Jesucristo, Lucas 14, 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Su discípulo. Para poder nosotros caminar con Dios, Dios nos llama a un lugar importante. Por encima de todo lo que queremos y amamos debe de estar Dios. Si no somos capaces de dejar eso por causa del Evangelio, jamás alcanzaremos ese lugar en el cual nuestro carácter sea mostrando la obra de Dios. Jesús confrontó a sus discípulos. Y cuando hablamos de aborrecer ahí en el pasaje, no habla de despreciar, sino habla de esa enseñanza, de esos principios que muchas veces nos atan y nos sujetan al seno familiar y no podemos realmente avanzar en nuestra vida cristiana. Muchos de los problemas que vive el cristiano hoy en su crecimiento espiritual es porque le importa más la enseñanza que tiene en casa por encima de la enseñanza de la Biblia. Y nos resistimos. Pero Jesús es contundente. Versículo 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si tú no eres capaz de abandonar eso por el llamado soberano de un Dios, difícilmente podrás ser discípulo de Jesús. Serás un simpatizante, pero no un seguidor de un Cristo vivo. Dice el 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a cuánto? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y fue lo que le pasó a Abraham en ese momento. Dios lo sacó de Ur y dejó todo lo que tenía ahí por un llamado de un Dios, el Dios de la Biblia. Y cuando Dios le da el llamado a Abraham, déjeme decirle algo, iglesia, la ordenanza que Dios le da a Abraham nunca sustituye a Dios. Abraham escuchó a Dios, pero nunca separó esa ordenanza de su presencia. ¿Qué significa eso?
que cada vez que Dios nos llame a algo, su presencia estará con nosotros. Él nos va a llamar a hacer algo en nuestras vidas. A todos nos ha llamado. Pero lo que nos habla la palabra es de que la palabra que Dios nos da como promesa está sujeta siempre y permanente a su presencia en nuestras vidas. Dios nunca te va a decir, vete a tal lado o haz tal cosa y te espero allá. Dios nunca te va a decir, quiero esto en tu vida y allá nos vemos. No, Dios te llama, Dios te dice, y en cada momento de tu vida Dios está constantemente contigo y conmigo. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pregunta, ¿será que Dios le dijo a Abraham, vete para allá, allá te espero? No. Porque él tuvo que recorrer 965 kilómetros. El Dios de la Biblia no es un Dios que te dice, haz esto y te dejo solo. El Dios de la Biblia es el que te muestra qué hacer con tu vida y te va a acompañar en cada momento que te toca vivir. Y esto debe de producir confianza en la iglesia, en su Dios. Dios no es un Dios que le dijo a Abraham, te voy a mostrar un lugar, pero allá te espero. Porque en ese recorrido tan largo pudieron pasar muchas cosas. Pero encontramos entonces que la palabra de Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Este recorrido lo vamos a hacer juntos. Yo voy a ir contigo. Yo te voy a acompañar. Pero voy a trabajar en tu vida. Y es así como Dios esta mañana nos recuerda a nosotros, a la iglesia en este lugar. Lo que Dios nos ha pedido hacer, no lo hacemos solos. Lo hacemos acompañado de Dios, de sus promesas y de su presencia. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Obedezco a Dios, porque su presencia está conmigo. Lo que esta mañana Dios quiere despertar en la iglesia en este lugar, es que el carácter tiene que ser desarrollado y forjado por Dios cuando entendamos que Él nunca nos deja solos en lo que nos encomienda o en lo que nos pide. El primer principio que encontramos en Abraham es que Dios le pide algo, un viaje largo, pero Abraham no puede perder de vista que Dios va a acompañarlo. Ahora surge una pregunta, viendo el caso de Abraham. Una pregunta que yo me hacía mientras estudiaba esto: ¿cuál es el proceso que Dios nos indica para iniciar o para empezar a obedecer? Una vez más, ¿cuál es el proceso que Dios indica para comenzar a obedecerle? ¿Cómo es de que yo, como cristiano, comienzo a vivir en ese proceso en el cual yo sé que debo de obedecerle? Porque uno de los problemas del cristiano hoy en el siglo XXI no es que no sepa la voluntad de Dios. Todos conocemos la voluntad de Dios. El problema de obedecer y no obedecer es simplemente que el hombre se resiste a hacer la voluntad de Dios. Porque todos la conocemos. ¿Cuál es el proceso que Dios inicia para que nosotros como cristianos comencemos a obedecerles? Y la respuesta, hermanos, lo encontramos en el pasaje de Génesis 12:1. Si logramos revisarlo una vez más, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Primero es su ¿qué? Su tierra. Y después dice, y tu parentela. El proceso, cómo vamos a llegar a obedecer a Dios, es comenzar a dejar de mayor a menor. De lo menos íntimo a lo más íntimo, hasta llegar a su presencia. Si tú no estás cerca de Dios, difícilmente vas a obedecerle. Primero Dios le dice que deje su tierra. Y luego número 2, su parentela. Y número 3 dice, y la casa de tu padre. Los principios, las enseñanzas. Cuando usted comienza a dejar eso, sus costumbres, sus hábitos, y cada vez está más cerca de Dios, entonces comenzamos nosotros a obedecer a Dios.
La parentela tiene que ver con este proceso de renunciar a lo que tenemos en nuestros hábitos. De lo mayor a lo menor. Versículo 2 de Génesis 12, perdón. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué dice? Desafortunadamente vivimos en una generación, sociedad, siglo XXI, individualista, donde lo más importante somos nosotros, nuestro bienestar. Y esto tristemente ha permeado al cristiano en las iglesias. Pensamos en la bendición de Dios, pero solamente para mí, Dios, para ningún hermano de la iglesia. Quiero yo recibir tu bendición y no la quiero compartir. Pero cuando Dios le hace el llamado a Abraham y le promete que lo va a bendecir, no le dice, te voy a hacer un príncipe, Abraham. Tampoco dice, te voy a hacer un rey. No, la bendición que tú recibas, Abraham, va a ser para que la compartas con los demás. Cuando Dios trabaja en tu carácter y cuando Dios te llama, no es para que tú crezcas en conocimiento, sino para que tú compartas lo que Dios te ha dado con los demás. ¿Escuchó eso? Tristemente hoy como cristianos recibimos tanta bendición de la palabra de Dios y nos quedamos con ella. Y la tenemos, y aquí la tenemos, y no la compartimos con nadie. Somos cristianos egoístas. La bendición que Dios le dio a Abraham no fue para Abraham, fue para bendecir a toda la humanidad. Dios no estaba pensando en Abraham personalmente, Dios estaba pensando en la redención de este mundo a través de Cristo Jesús. Y cuando Dios te llama, no está pensando en ti individualmente, está pensando en toda la gente que puede ser bendecida a través de ti. Tu familia, tus tíos, tus hermanos, tus primos, tus nietos. Dios está pensando en ellos, por eso te llamó a ti. Dios sabía que podía llegar a tu vida y a través de tu vida bendecir a todos los que no conocen a Dios. Y tristemente nos hemos quedado con la bendición de Dios. Si logra ver el versículo 2, haré de ti una nación grande. Contigo, Abraham, es el punto. Y te bendeciré, ahí está. Y engrandeceré tu nombre, no para que seas tú famoso, Abraham. No para que tú seas rico ni próspero, para que tú seas bendición de otro, para otros. ¿Y sabe que cuando yo leía este pasaje pensaba en usted como iglesia? Realmente en 9 años que tenemos aquí en Timilpan, ¿estamos siendo bendición para aquellos que están cerca de nosotros o nos hemos quedado con la bendición que Dios nos dio en Cristo Jesús? La promesa de Dios a Abraham sobrepasa a su persona. El Señor no le promete hacer de él una persona grande, sino una nación grande. Abraham ya no pertenece a Ur, tampoco a Aram, ni siquiera a la casa de su padre. Ahora su nueva identidad descansa en una promesa divina y en su obediencia a Dios. Su nueva identidad no es para beneficiarlo ahora es para bendecir a muchos. Dios le promete a Abraham ser una nación grande. La bendición no tiene que ver directamente con Abraham, sino con los planes de redención que Dios tenía con la humanidad. Por tanto, la bendición que recibe Abraham va mucho más allá. ¿Sabe que cuando Dios nos llama a nosotros es para bendecir a otros? Primera de Pedro 3, 8 y 9. Si Dios me llama es para ser de bendición para otros, para que a través de mi vida pueda ser bendición a otros. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿De quién está hablando? De aquellos que recibimos la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Ese es tu llamado. Ese debe de ser algo presente en tu vida, iglesia. Dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Qué? Bendiciendo. Cuando Dios trabaja en tu vida, en tu carácter, tú debes de entender que la bendición que Dios te dio al conocer el Evangelio es para que tú puedas compartir esa bendición con otros y no quedarte. Tenemos que hablarle a la gente de Jesús
Cuando Dios te llamó a esta familia a la cual perteneces, no fue para bendecirte solamente a ti, hermano, hermana, fue para bendecir a aquellos de tu familia que no conocen a Cristo. Concluye el texto 9, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué dice? Bendición. No hay ningún personaje en la Biblia que haya sido el último receptor de la bendición de Dios. No lo hay. Tú tampoco lo serás. Tú no eres el último vaso en el cual Dios va a depositar su bendición. Tú y yo somos túneles de bendición para otros. Una vez más, tú y yo somos túneles, somos canales de bendición para otros. ¿Sabe que la bendición de Dios no es algo de usted ni de mí, sino son planes eternos de Dios? Casi siempre nosotros solamente pensamos y vemos, y perdón por la expresión, solamente hasta nuestra nariz. Pero Dios está pensando mucho más allá. Versículo 2, una vez más de Génesis 12. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ya no perteneces a Ur, Abraham, tampoco perteneces a Harán, ni siquiera a tu papá. Ahora la nueva identidad que te está dando Dios a Abraham es una promesa divina y que comienza y se basa en la obediencia. Dios quiere hacer de nosotros instrumentos grandes para bendición de otros. A los cristianos contemporáneos les gusta que la bendición sea antes que la obediencia, ¿verdad? En el tiempo presente nos gusta hacer o nos gustaría ver primero la bendición y luego la obediencia. Pero no es así. La bendición es algo que es resultado a la obediencia a Dios. Nunca o difícilmente podrás recibir bendición si antes no obedecemos la palabra de Dios. En el caso de Abraham, él obedece y luego recibe bendición. Dios pone claro que no habrá bendición sin obediencia. Versículo 3 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿cómo entendemos este versículo? Si alguien viene con Abraham y le dice a Abraham, si viene Juan y le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? No me caes mal, no me caes bien, perdón, te voy a matar. Abraham le va a contar y le va a decir, ¿sabes qué? ¿Te maldigo? No. El bendecir y maldecir no descansaba en Abraham, descansaba en Dios. Esta empatía divina no es algo que Abraham podía manejar de acuerdo a su voluntad. El plan de Dios era usar a Abraham, su descendencia, para bendecir a toda la humanidad. Versículo 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, obediencia. Y Lot fue con él. Y ya era Abraham de edad de 75 años cuando salieron de Harán. 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el lugar del encino de More, y el cananeo estaban en la tierra. Y el cananeo estaba entonces, ¿qué dice? En la tierra. Estoy en Génesis 12:6. ¿Está conmigo? Este pasaje que encontramos de Génesis 12:4 al 6, lo que encontramos es una contraparte de la voluntad de Dios. Del 4 a 6 encontramos la contraparte de la voluntad de Dios y es la realidad de las circunstancias. Dios le dice a Abraham, vete a tal lugar, pero cuando llega a ese lugar se encuentra Abraham que ese lugar está ocupado. Humanamente es imposible hacer algo. Pero Dios prometió que llegara a ese lugar, que sea tierra para él. Pero encontramos entonces que es un lugar en el cual no va de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y es así cuando Dios nos pide algo a nosotros y nos damos cuenta que la realidad de las circunstancias no es como Dios nos lo ha prometido. Sin embargo, la promesa de Dios sigue siendo la misma. Tú tienes que llegar a ese lugar, tú tienes que cambiar, porque yo trabajaré frente o bajo esas circunstancias en tu carácter. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, tú tienes que llegar ahí, pero Señor, está ocupada la tierra. El problema no es la tierra, el problema es que voy a trabajar en tu carácter frente a esas circunstancias, que le podemos llamar las presiones de la vida. Dios nunca nos habló de que cuando viniéramos aquí a Cristo ya no habría problemas. Jesús nunca nos prometió ausencia de problemas. Lo que Él prometió es que su presencia estaría todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Nunca nos dijo un discurso equivocado Jesús. Siempre nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Encontramos un momento en la vida de Abraham en la cual se encuentra con una realidad distinta a lo que Dios le había dicho, pero el problema no era lo que estaba viviendo ahí, sino que Dios iba a comenzar a trabajar en su carácter, a moldearlo. Dios recibe, o vemos que Abraham recibe el consejo, y dice el versículo 5: y a tierra de Canaán llegaron. Dios le habló con claridad en el versículo 5. Y llegaron, y comenzó Abraham a obedecer. Versículo 7 de Génesis 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Hay una tarea espiritual que Dios le encomienda a Abraham. Ahora, no olvidemos, Abraham no tenía hijos, Sara era estéril. Pero Dios comenzó a trabajar con su vida desde ese momento. Seguramente para Abraham fue difícil todo este llamado, porque él veía lo que Dios le estaba hablando en su vida, pero no tenía hijos, tampoco tenía esperanza de un hijo, porque ya era grande en edad y su mujer era estéril. Esa era la realidad de Abraham. Pero Dios seguía hablando en su vida. Y le dice: y a tierra, el versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Pregunta: ¿qué es un altar? Un altar, según la Biblia, es un recordatorio de la manifestación de la voluntad de Dios y una invocación para que la voluntad de Dios se siga manifestando. Yo le pregunto a usted, ¿se recuerda cuándo le entregó su vida a Cristo? ¿Se recuerda el día, el año, la fecha que usted le entregó su vida a Cristo? Eso es un altar. Porque esa fecha marcó tu vida. Esa fecha te impactó, te cambió, algo fue diferente en tu vida. Si tú no tienes un recordatorio de lo que Dios hizo con tu vida, difícilmente crecerás con Dios. Porque ese recordatorio, levantar un altar, significa que algo Dios hizo con tu vida que te marcó de manera profunda, para que tu vida creciera y fuera diferente. Levantar un altar es recordar que el día de hoy, abril 29, Dios impactó mi vida, salí del templo diferente y comencé a crecer en el Señor. Levantar altares es recordar, o levantar en mi vida y saber que Dios me impactó ese momento, impactó mi corazón. Somos llamados los cristianos a levantar altares espirituales en nuestras vidas. Versículo 9. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo ¿hacia dónde? Bueno, y lo llama primero que vaya a Canaán, lo lleva allá. Y luego le dice que recorra otra distancia más y lo lleva al desierto. Versículo 10 de Génesis 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Según los estudiosos, los arqueólogos dicen que en ese tiempo, cada 300 años, la tierra y la gente de ese momento experimentaba una hambruna muy grande.
¿Y sabe qué? Le tocó a Abraham en esos 300 años, soberanamente. Y dice que hubo una hambre muy grande. Y encontramos entonces de que vemos a un Abraham que Dios le pide que vaya al Negev y él va, pero cuando él llega allá se encuentra con hambre en la tierra, una gran necesidad. Y dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y lo que encontramos entonces es un Abraham revisando las circunstancias de la presión que en ese momento estaba viviendo. Abraham se percata de que hay una gran necesidad, hay hambre. Pero cuando él va a llegar a Egipto, él habla con su esposa. Y no está pensando en su esposa, está pensando en él egoístamente. Y le dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya. ¿Qué dice? Pensó en él, pensó en su seguridad, y se olvidó, que el que podía guardarlo era Dios. Tuvo un momento de adversidad y Abraham comienza a organizar su situación pensando en resolver él el problema. ¿Y sabe que es así como nos pasa a nosotros? Tenemos un problema y antes de consultar y confiar en Dios en sus promesas, pensamos cómo resolverlo nosotros. Y lo que hacemos es meternos en más problemas. Abraham no está pensando ni siquiera en su esposa, está pensando en su bienestar de él. Y la pregunta está: ¿y dónde quedó el hombre que confiaba en Dios? Concluye el 13: y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa de Faraón. Y encontramos entonces que Abraham entró en un terreno peligroso. Dejó de confiar en Dios y confió en él, en su bienestar personal, en su bienestar económico y en su bienestar espiritual. Vamos al 16. Después de que el faraón recibe a Sarai, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ¿qué? Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Él realizó su proyecto y dice en ese momento: es que Dios es el que está obrando. Ya me dieron vacas, ya me dieron asnos, ya me dieron ovejas. Pero él dejó de confiar en Dios. Él quiso resolver el problema. Pero cuando eso sucede, Dios intervino. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón, y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Lo que Dios le enseñó a Abraham es que las cosas en la vida no se resuelven a su manera, sino a la manera de Dios. Y es hablar la verdad. Cuando vemos este pasaje, iglesia, estamos viendo a un Dios trabajando en la vida de un hombre, en un hombre que se equivoca, en un hombre que confía, pero se equivoca, en un hombre que obedece, pero se equivoca, en un hombre como usted y como yo. Y lo que Dios quiere que revisemos en esta mañana es que Dios quiere forjar nuestra vida en los momentos y en las presiones de la vida. Cuando tú quieres resolver el problema que tienes con tus propias fuerzas o pensamientos, Dios te dice: no es así como se resuelve la vida. Considera mi palabra, considera mi voluntad y mis promesas antes que tus pensamientos. Si usted quiere ser un hombre y una mujer con carácter, tenemos que aprender a confiar en Dios y en sus promesas. Y en las presiones de la vida, antes de tomar una decisión, tenemos que ir a Dios. Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿En quién estoy confiando cuando no tengo dinero? ¿En mis fuerzas o en tus promesas?
Esta mañana Dios nos llama a revisar nuestras vidas. No fue la única vez que se equivocó Abraham, pero en cada momento y adversidad de la vida de Abraham, Dios trabajó en su carácter. Y Abraham fue lo que fue porque reconoció y corrigió su vida. Vamos a concluir en Isaías 55, versículo 8. Porque cuando llegamos y vemos la vida de Abraham, no se trata de la capacidad de Abraham que tenía para manejar con astucia la adversidad, sino que se trata que Dios quiere mostrarnos y Dios quiere forjar nuestras vidas. Dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Encontramos entonces que Dios nos habla que la manera como pensamos arreglar nuestra vida no es como Dios piensa. Sus pensamientos son más grandes y más altos que los nuestros. El 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá, ¿qué dice? Y esta mañana es mi oración, que este mensaje, yo sé que no va a volver vacío. Si usted lo hace o lo deja de hacer, yo sé que la palabra de Dios llega al corazón del hombre. Si usted quiere crecer como cristiano, como cristiana, debemos de dejar moldearnos por la voluntad de Dios en las adversidades y en las presiones de la vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios gracias